La multitud aclamaba con palmas y gritos de Hosana. Parecía una coronación, pero estaban profundamente equivocados. Creían que su rey venía a conquistar con espada, cuando en realidad venía a entregar su vida. Y eso no les gustó. El mismo pueblo que lo celebró, lo traicionó, porque cuando Dios no cumple nuestras expectativas, solemos darle la espalda. Tal vez hoy tú también estés aclamando a un Cristo que no existe uno hecho a tu medida. Pero si tienes el valor de mirar más allá del ruido, descubrirás algo que lo cambia todo. Un rey que no vino a conquistar imperios, sino corazones. Al Mesías que eligió un burro en lugar de un caballo. Al Salvador cuya corona no fue de oro, sino de espinas. Y si entiendes eso, tu fe ya no será frágil, será firme como una roca. Quédate hasta el final, porque esta historia puede transformar tu forma de ver a Dios para siempre. Aquel domingo, Jerusalén se estremeció. El bullicio no era común. Las calles se llenaron de pasos apresurados, de gritos de júbilo, de miradas asombradas. Una multitud se agolpaba a las puertas de la ciudad santa, y desde el monte de los olivos descendía una figura que parecía no encajar con el espectáculo. Un hombre sencillo, sin armadura, sin escoltas, montado no sobre un caballo de guerra, sino sobre un burro símbolo de humildad, de paz, de una realeza distinta. Era Jesús, el maestro de Galilea, el que sanaba a los enfermos con solo una palabra, el que daba vista a los ciegos y levantaba a los muertos, el que hablaba con autoridad pero con ternura, el que tocaba a los intocables y comía con pecadores. Ese Jesús, que había sacudido corazones y desafiado a los religiosos, ahora se presentaba como rey, pero no como el rey que ellos esperaban. Hosana al Hijo de David, clamaban. Mateo 21:9. Las palmas eran agitadas con fervor. Los mantos se tendían sobre el camino. Era una especie de coronación espiritual, un reconocimiento de su identidad mesiánica. Y sin embargo, la mayoría de los que gritaban Hosana no comprendían lo que realmente estaban diciendo. Veían en él a un libertador político, a un nuevo David que expulsaría a los romanos y restauraría el trono de Israel. Querían un rey que luchara por su causa, no uno que entregara su vida. No entendían, no sabían que esa entrada gloriosa era, en realidad, el inicio de su marcha hacia la cruz. No sabían que el camino alfombrado de mantos lo conducía al Gólgota, que los gritos de Hosana pronto se transformarían en crucifícale. Jesús sabía lo que le esperaba. Cada paso del burro era un paso más cerca del dolor, de la traición, del abandono. Y sin embargo, no se detuvo. Sabía que no venía a conquistar un trono terrenal, sino a levantar el reino eterno. No venía a derribar muros de piedra, sino a romper las cadenas invisibles del pecado. No venía a derrocar a Roma, sino a vencer al enemigo más profundo. El orgullo humano, la corrupción del corazón, la muerte misma, Dios entrando como siervo. El Creador humillado por su creación, como lo profetizó Zacarías siglos antes. He aquí tu Rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Jesús eligió el burro porque su reino no se impone, se ofrece. No entra por la fuerza, sino por el amor. No arrasa con ejércitos, sino que transforma con compasión. Su poder no se muestra con espadas, sino con el perdón. La ciudad no lo entendió. Los líderes religiosos se indignaron. Incluso sus propios discípulos estaban confundidos. Juan escribe que al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron. Juan 12:16. Porque a veces la gloria de Dios solo se entiende después del dolor, después de la cruz. Aquel día, el cielo miraba en silencio. Los ángeles contenían la respiración. La entrada de Jesús a Jerusalén era el eco de algo más grande.
el Rey eterno ingresando a la batalla final, no con armas, sino con heridas, no con imposiciones, sino con amor. Su victoria vendría, pero no desde un trono de oro, sino desde una cruz manchada de sangre. Y nosotros, ¿también queremos a un Jesús que solo nos resuelva los problemas inmediatos? A veces, como la multitud, gritamos, ¡sálvanos ya!, que es lo que significa Hosana, pero no aceptamos el tipo de salvación que Él ofrece, porque Jesús no vino solo a arreglar nuestras circunstancias, vino a transformarnos desde adentro, a cambiar nuestros corazones, a darnos vida donde había muerte, esperanza donde había oscuridad, y lo hizo caminando con firmeza hacia la cruz, aún sabiendo lo que eso implicaba. Ese día, Jerusalén tembló, y el universo fue testigo del comienzo de la semana más sagrada de la historia, una entrada que cambió el curso del mundo, un rey que eligió la humildad, un amor que no se detuvo ante el rechazo. Y aún hoy, ese rey sigue entrando en los corazones que le abren la puerta, no con palmas, sino con fe, no con gritos, sino con entrega. Y la pregunta permanece, ¿lo reconoceremos esta vez? ¿O también lo confundiremos con un libertador de conveniencia? Este giro conmovedor no fue consecuencia de una debilidad en el carácter de Jesús, sino del malentendido profundo del pueblo. Durante generaciones, los judíos habían anhelado la llegada de un Mesías conquistador, un caudillo con espada en mano que rescatara a Israel de la opresión y reinstaurara el trono de David con majestad y dominio. Esa era la imagen que vibraba en el alma de la multitud cuando vieron a Jesús sanar enfermos, devolver la vida a los muertos y enseñar con una autoridad que traspasaba el alma. Muchos depositaron en él sus anhelos sociales y políticos. Esperaban que se alzara como un líder terrenal, tomara las riendas del templo y destituyera al régimen opresor. Pero cada uno de sus actos derribaba esas expectativas con suavidad, pero con firmeza. Hablaba de humildad, no de conquista, de gracia, no de represalias, de sacrificarse por amor, no de imponer por la fuerza. Al comienzo, la desilusión fue contenida. Los días posteriores a su entrada triunfal estuvieron marcados por gestos simbólicos, purificaciones radicales y confrontaciones directas con las autoridades religiosas. En lugar de formar una milicia, Jesús volcó las mesas de los mercaderes del templo. En vez de incitar a la insurrección, proclamó que se debía amar incluso al enemigo y perdonar no una, sino 70 veces 7. Gradualmente, la multitud empezó a percibir que ese Mesías no alzaría una bandera contra Roma, no rompería cadenas visibles, ni encabezaría una revolución nacionalista. La ilusión de una liberación inmediata se desvanecía, dejando tras de sí una sensación de desconcierto. Y donde reina la incertidumbre, la manipulación encuentra un terreno fértil para sembrar división. Los líderes religiosos, que ya habían urdido en secreto el plan para eliminar a Jesús, reconocieron en el desencanto popular una oportunidad táctica invaluable. Como expertos manipuladores de las emociones colectivas, comenzaron a mover los hilos en las sombras. No lanzaron piedras ni empuñaron espadas. Bastó con susurrar sospechas, tergiversar sus palabras y dejar caer insinuaciones veladas sobre una supuesta blasfemia. Como una chispa en un campo seco, unos pocos rumores bastaron para encender la llama de la sospecha. Sembraron desconfianza en corazones frágiles, aprovecharon las expectativas no cumplidas del pueblo y alimentaron su frustración. Lo que comenzó con vítores y palmas al grito de Hosana se fue tornando casi imperceptiblemente en un clamor sombrío. Crucifícalo. No fue necesario el uso de la fuerza. No los obligaron con látigos ni amenazas. El giro no se produjo por coerción externa, sino por una decepción interna. El entusiasmo de la multitud se desmoronó porque ese Mesías
No coincidía con el Salvador que ellos habían imaginado. Anhelaban a un libertador político, un guerrero que los liberara del yugo romano, pero lo que obtuvieron fue un humilde carpintero que hablaba de amar al enemigo, de perdonar, de cargar la propia cruz. Y cuando Dios no cumple nuestras expectativas, cuando no se amolda a la figura que hemos esculpido con nuestras propias manos y deseos, es fácil rechazarlo. Así como Israel en el desierto no adoró al becerro por su forma, sino por lo que ese ídolo representaba un Dios a su medida, el pueblo de Jerusalén había construido mentalmente un Mesías moldeado por su necesidad de poder y reconocimiento. Jesús no era ese Mesías. No llegó montado en un caballo blanco, como lo haría un conquistador, sino sobre un asno, el símbolo de la paz. No empuñaba espada, sino palabras que cortaban el alma. No marchó hacia el palacio, sino hacia el templo. Y no derribó al opresor externo, sino que expuso las cadenas invisibles del corazón humano. El rechazo, entonces, no fue solo personal, fue espiritual. No se trató de despreciar a Jesús como individuo, sino de repudiar el tipo de reino que Él vino a instaurar. Uno donde el primero es el último, donde se ama al prójimo como a uno mismo y donde el trono es una cruz. El corazón humano, tan volátil como las olas del mar, abraza con rapidez a un Dios que aprueba sus planes, pero se resiste a uno que cuestiona sus intenciones. Por eso la fe de la multitud era frágil, inconstante. No estaba arraigada en la verdad eterna, sino en interpretaciones humanas, en siglos de expectativas deformadas por el orgullo y la desesperanza. Jesús, sin embargo, no se dejó llevar por los vaivenes del aplauso ni por el rugido del rechazo. No buscaba popularidad, sino obediencia. No le interesaban los laureles momentáneos, sino la voluntad inquebrantable del Padre. Desde el primer paso hacia Jerusalén, sabía que caminaba hacia la cruz. Cuando escuchó Hosana al Hijo de David, no se dejó embriagar por el entusiasmo. Y cuando resonó el crucifícalo en las calles, no tembló. Cada decisión, cada gesto, cada silencio suyo estaba cargado de propósito. Amó hasta el final, no por la aprobación de la gente, sino porque su amor era incondicional. El camino hacia el Calvario no fue una jugada improvisada ni un accidente del destino. Fue el fiel cumplimiento de promesas de tiempos remotos. Desde la aldea de Betania, donde revivió a Lázaro, símbolo de su poder sobre la muerte, hasta la entrada triunfal en Jerusalén, cada paso resonaba con ecos de las Escrituras. La profecía de Zacarías: «He aquí tu rey viene a ti». Justo y victorioso, humilde y montado sobre un burro, no era un acto simbólico, sino la declaración pública de que el rey había llegado. No un monarca terrenal con ejército y corona de oro, sino el Rey eterno con una corona de espinas y un corazón dispuesto a entregarse por amor. Jesús no escenificó un papel. Él vivió cada palabra escrita sobre él, como quien firma un pacto eterno con tinta de obediencia y sangre redentora. Cumplió cada línea del guión divino, no por necesidad, sino por compasión. Y así, mientras las multitudes cambiaban su canto, mientras los líderes religiosos se aferraban a su poder, mientras los discípulos huían confundidos, Jesús caminaba con paso firme hacia su destino, porque su amor no era reactivo, sino soberano. Y ese amor sigue caminando hoy, buscando corazones dispuestos no a recibir un Dios que se parezca a nosotros, sino al Dios que transforma lo que somos. Cuando Jesús envió a 2 de sus discípulos a buscar el animal, no lo hizo como quien da una instrucción rutinaria. Aquel encargo fue una manifestación evidente de su soberanía sobre los acontecimientos, el espacio y hasta los corazones. «Vayan a la aldea que está enfrente», les dijo, «y en cuanto entren, encontrarán atada una burra con su cría junto a ella». Mateo 21:2. Esa frase, pronunciada con calma, era una prueba de que nada lo tomaba por sorpresa.
No necesitaba estar presente físicamente para saber lo que sucedía. Cada elemento estaba alineado con un propósito eterno. Cada escena, cada movimiento, cada palabra era parte de un diseño divino trazado desde antes de la fundación del mundo. Esto no fue una coincidencia, fue el inicio visible de una proclamación silenciosa y revolucionaria. El Mesías estaba ingresando a su ciudad, no con el esplendor de los emperadores, ni con el brillo de las coronas humanas, sino con la dignidad humilde de un siervo. En lugar de carrozas doradas, eligió una cría de burro. En vez de trompetas y soldados, lo rodeaban pescadores, mujeres viudas, niños curiosos y peregrinos quebrantados por la vida. Era la entrada de un rey. Sí, pero de un reino que los ojos naturales aún no podían comprender. La escena se desarrolló con una solemnidad casi litúrgica. Los discípulos partieron obedientes, sin saber que sus pasos estaban cumpliendo con una profecía milenaria escrita por Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno. Al llegar, encontraron exactamente lo que Jesús les había dicho, ni más ni menos. El animal estaba allí, atado, esperándolos. Una señal más de que todo se estaba cumpliendo tal como había sido anunciado. Trajeron a la burra y su cría, y con sus propios mantos, sus capas gastadas por el polvo del camino, improvisaron una silla de montar. No sabían que, con ese gesto simple, estaban participando de uno de los momentos más sagrados y significativos de toda la historia de la humanidad. Cada movimiento, cada mirada, cada manto colocado sobre el animal era una ofrenda viva, aunque ellos mismos aún no lo comprendieran. Mientras el joven burro avanzaba lentamente por el camino que descendía desde el Monte de los Olivos hacia la ciudad, algo sobrenatural comenzaba a despertar en el ambiente. La multitud, al ver el gesto y recordar las promesas de los profetas, reaccionó con una mezcla de alegría y asombro. Extendían sus mantos sobre el suelo como alfombras reales. Otros cortaban ramas de palma y las agitaban como banderas de triunfo, como si estuvieran presenciando el regreso de un general invicto tras la guerra. Pero este rey no regresaba de una batalla. Estaba marchando directo hacia la batalla más decisiva del universo. Los cantos comenzaron a elevarse: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 26. Era más que una alabanza espontánea, era una respuesta espiritual, nacida de lo más profundo del alma colectiva del pueblo. Un eco profético que había viajado a través de los siglos esperando este preciso instante. Jerusalén hervía de visitantes por la Pascua. Los caminos estaban repletos de peregrinos que venían desde Galilea, Judea, Samaria y más allá, para recordar la liberación de Egipto. Pero lo que muchos no sabían es que la verdadera liberación aún no había llegado. El verdadero Cordero Pascual aún no había sido reconocido. Y mientras Jesús descendía entre cánticos y ramas, los cielos guardaban silencio expectante. Ángeles invisibles lo escoltaban, sabiendo que cada paso lo acercaba más al Gólgota. El tiempo, como si obedeciera a su Creador, parecía desacelerarse. Lo eterno se abrazaba con lo histórico. Aquellas calles antiguas, pavimentadas con piedras desgastadas por siglos de peregrinaciones, ahora recibían al Creador del universo, no con tronos ni espadas, sino montado humildemente en una criatura de carga, eligiendo conquistar no con fuerza sino con mansedumbre. Las autoridades religiosas, al ver la creciente multitud, comenzaron a inquietarse. Sus rostros, tensos por la incomodidad, no podían ocultar su molestia. «Maestro, reprende a tus discípulos», exigieron algunos fariseos, temiendo no solo al desorden público, sino al eco profético que resonaba en cada rincón.
Pero Jesús respondió con una verdad contundente. Les digo que, si ellos callan, las piedras gritarán. Lucas 19:40. Y no fue una metáfora decorativa, fue una declaración profunda. Si los corazones humanos se niegan a adorar, la creación misma tomará su lugar. El universo entero sabía quién era Él. Solo los ojos nublados por la religiosidad y los corazones endurecidos por la tradición no podían reconocer lo evidente. Entre la multitud estaban también aquellos que conocían personalmente su poder. Marta, María y Lázaro no necesitaban hablar. Su sola presencia hablaba más que 1000 palabras. Lázaro, que una vez había estado 4 días en una tumba, caminaba ahora como prueba viviente de que la muerte ya no tenía la última palabra. María, la mujer que ungió los pies del Maestro con perfume costoso y lágrimas de gratitud, lo miraba con una mezcla de reverencia y presentimiento. Y Marta, siempre práctica, estaba allí no solo como anfitriona, sino como testigo fiel del cumplimiento de las promesas divinas. La atmósfera se volvía más densa, más sagrada, más eterna. Con cada paso del burro, la profecía de Zacarías se cumplía y la sombra de la cruz comenzaba a proyectarse sobre Jerusalén. Era el principio del fin y el inicio de todo. La emoción del pueblo ese domingo escondía una tensión no dicha. El pueblo judío, cansado del dominio romano, se aferraba desde hacía siglos a una esperanza, la venida de un Mesías guerrero, alguien que restauraría la gloria de Israel y liberaría a la nación de la opresión extranjera. Para ellos Jesús, de Nazaret, parecía encajar en ese papel. Tenía carisma, sabiduría, hacía milagros y hablaba con autoridad. Era el tipo de líder que podía conmover los corazones e inspirar una rebelión exitosa. Por eso, cuando lo vieron entrar montado en un burro, rumbo al centro religioso y político de la nación, sus gritos de «Hosana» venían cargados de expectativas políticas que ni siquiera comprendían del todo. El problema no fue la alabanza, sino la motivación detrás de ella. Aquellos hombres y mujeres no entendían el verdadero significado del reino que Jesús había venido a revelar. Esperaban a un rey con espada al cinto, ejércitos detrás y declaraciones de poder. Anhelaban la restauración inmediata de su estatus nacional, justicia aplicada y enemigos humillados. Pero el reino que Jesús traía era de otra naturaleza, invisible a los ojos, pero real en el espíritu. Un reino no construido con piedras, sino con arrepentimiento. Un reinado que comenzaba en el corazón y se manifestaba con amor, perdón, verdad y justicia. Este profundo contraste entre las expectativas del pueblo y la misión divina de Cristo condujo a una frustración creciente. Día tras día, después de la entrada a Jerusalén, la incomodidad aumentaba. Jesús no hacía nada contra Roma, no convocaba tropas, no atacaba puestos militares, no quemaba banderas imperiales. En lugar de eso, seguía hablando en parábolas, enseñando sobre mansedumbre, humildad y servicio. La misma multitud que soñó con una revolución empezó a preguntarse, ¿nos equivocamos? Y en ese gran abismo, entre las expectativas humanas y el plan eterno de Dios, el veneno de la decepción comenzó a esparcirse. Incluso entre los discípulos esta confusión era evidente. Pedro, por ejemplo, una vez reprendió a Jesús cuando habló de su muerte. No podía aceptar a un Mesías sufriente, quería un líder victorioso e imbatible. Santiago y Juan discutían sobre quién se sentaría a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino terrenal. Ninguno imaginaba que, en lugar de tronos, habría cruces. La cruz no tenía lugar en la teología nacionalista que el pueblo había construido por siglos. Así que, cuando Jesús se negó a seguir el guión esperado, muchos que lo habían seguido con palmas y mantos comenzaron a alejarse en silencio. Los líderes religiosos,
siempre atentos a la creciente frustración, aprovecharon la oportunidad. Empezaron a sembrar dudas entre la gente, sugiriendo que Jesús era un falso profeta, un blasfemo que ponía en riesgo la seguridad de la nación. Según la creencia popular, el verdadero Mesías debía traer victorias visibles. Como Jesús predicaba sumisión, perdón y entrega, solo hacía falta enfatizar esa contradicción para socavar la confianza del pueblo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Mientras el pueblo esperaba señales de rebelión, los sacerdotes y fariseos susurraban: «Él no es quien ustedes creen. Si fuera el elegido, ya habría actuado». La brecha entre la fe genuina y la expectativa política llegó a su punto máximo cuando el pueblo, al darse cuenta de que Jesús no cumpliría sus esperanzas humanas, le dio la espalda. Las mismas bocas que antes gritaron «Bendito el que viene en el nombre del Señor», ahora gritaban «Crucifícalo». No fue solo un error de juicio, fue un rechazo consciente de un reino que no coincidía con sus expectativas. Al ver que él no destruiría a sus opresores, eligieron aliarse con ellos. La verdad de Cristo reveló una idolatría oculta en muchos corazones, el deseo de gloria terrenal por encima de la voluntad divina. Y sin embargo, Jesús no alteró su misión por la incomprensión del pueblo. Permaneció firme, fiel al propósito eterno. Su entrada en Jerusalén fue una proclamación. El reino ya estaba entre ellos, pero se revelaría de una manera inesperada. Pocos días antes de entrar en Jerusalén, Jesús realizó uno de los actos más impactantes de su ministerio público: la resurrección de Lázaro. No fue solo un milagro entre muchos, fue una declaración de guerra espiritual contra la muerte misma. En Betania, una aldea modesta a unos 3 kilómetros de la ciudad santa, se vivió un momento que cambió el curso de los acontecimientos. Allí, donde el polvo cubría los caminos y la esperanza parecía enterrada, el Hijo de Dios demostró que ni el sepulcro tenía la última palabra. Lázaro no estaba simplemente dormido, estaba muerto, 4 días muerto. En una cultura donde la muerte era confirmada al tercer día, el cuarto no dejaba lugar a dudas. La tumba olía a descomposición y la resignación se había instalado en los corazones. Marta, la hermana del difunto, lo expresó con crudeza: «Señor, ya huele mal». Pero Jesús no retrocedió. Miró hacia la tumba como quien enfrenta a un enemigo vencido y dijo con voz potente: «Lázaro, sal fuera». Y lo imposible ocurrió. Lázaro salió. No hubo ritos elaborados, no hubo contacto físico, solo una palabra. Así como en el Génesis la vida surgió del caos con un hágase, ahora la vida volvió a brotar de la muerte con un sal. Fue una demostración inequívoca de autoridad divina, un acto que no dejaba espacio para la duda, y como una chispa que enciende un bosque seco, la noticia se extendió con rapidez. Betania se convirtió en un epicentro espiritual. Personas venían de todas partes, no solo para ver a Jesús, sino para ver al hombre que había cruzado la frontera del más allá y había regresado. Lázaro, sin decir una palabra, se convirtió en el testigo más elocuente de todos. Imagínalo caminando por la aldea, en silencio, con los ojos de todos puestos sobre él. Un hombre que había olido la muerte y respiraba nuevamente, pero donde hay avivamiento también hay resistencia. Mientras muchos se postraban ante el milagro, los líderes religiosos se estremecían. El Sanedrín, el consejo que gobernaba los asuntos espirituales y políticos del pueblo, comenzó a ver en Jesús no solo a un predicador incómodo, sino a una amenaza directa. No era solo una cuestión de fe, era una cuestión de poder. Si las multitudes lo proclamaban Mesías, Roma reaccionaría con fuerza, y en esa ecuación los que perderían privilegios serían ellos. Fue entonces cuando Caifás, el sumo sacerdote, pronunció su famosa frase: «Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Creía estar tomando una decisión política, pero sin saberlo,
hablaba proféticamente. En su intento por preservar el sistema, estaba colaborando con el plan celestial. Desde ese instante, la muerte de Jesús dejó de ser una posibilidad. Se convirtió en un proyecto. El milagro de Lázaro había forzado sus manos. No podían permitir que la evidencia del poder divino caminara por las calles como si nada. Y así también comenzaron a tramar la muerte de Lázaro. ¿Por qué? Porque su existencia era un testimonio irrefutable. No podían desmentirlo, no podían esconderlo, solo les quedaba eliminarlo. Pero lo que los hombres querían borrar, Dios lo usaba para encender corazones. Jesús no necesitaba templos para actuar, ni alianzas con el poder político. Su reino no se edificaba con espadas, ni con leyes humanas. Era una revolución silenciosa, una transformación interna que comenzaba en cada corazón tocado por su palabra. El milagro en Betania fue mucho más que una escena conmovedora. Para algunos significó el despertar de la fe. Para otros, la alarma de un sistema que temía perder el control. Mientras tanto, Lázaro permanecía callado, pero su sola presencia gritaba lo que muchos temían escuchar, que el Mesías estaba entre ellos y que su poder era real. Este evento nos confronta con una gran verdad. Los milagros no solo traen esperanza, también sacuden estructuras. Cuando la luz entra, expone las sombras, y quienes se han acomodado en la oscuridad no reaccionan con alegría, sino con temor. El problema no era Jesús haciendo milagros. El problema era que sus milagros no podían ser controlados, manipulados ni silenciados. En un sistema sostenido por la conveniencia, la verdad siempre será subversiva, y el reino de los cielos, con su humildad, su poder invisible y su amor incondicional, representa una amenaza demasiado grande para quienes construyen su seguridad sobre el dominio de otros. Aún sabiendo que sus acciones despertaban la furia de los líderes, Jesús no dio un paso atrás. No buscó esconderse, ni suavizó su mensaje para evitar confrontaciones. Su determinación no era humana, era celestial. Cada paso que daba hacia Jerusalén era un paso hacia el cumplimiento de un plan eterno. No fue un accidente ni una consecuencia inesperada. Fue la voluntad asumida de quien sabía que su misión trascendía la seguridad personal. La resurrección de Lázaro no fue un simple milagro. Fue un aviso, un recordatorio innegable de que el poder de la vida estaba entre ellos. Y con ese poder también vino el rechazo. Los líderes del sistema religioso, en lugar de alegrarse por la victoria sobre la muerte, vieron amenazada su autoridad. En lugar de adorar, conspiraron. En lugar de arrepentirse, se atrincheraron. Mientras el pueblo celebraba, los pasillos del templo se llenaban de voces bajas y miradas turbias. El contraste era brutal. Afuera, palmas agitadas. Adentro, planes oscuros. Desde el Monte de los Olivos, Jesús descendía hacia Jerusalén, pero no con sonrisa triunfal. Lloró. Lloró por la ciudad, que no supo reconocer el tiempo de su visitación. No lloró por miedo al sufrimiento, sino por la ceguera espiritual de un pueblo que confundía gloria con poder militar y salvación con supremacía. Jesús sabía lo que venía. Sabía que los mismos labios que gritaban «Hosana» pronto gritarían «Crucifícalo». Ese cambio repentino no lo tomó por sorpresa. Lo llevó consigo, como quien carga un peso que no todos comprenden. La entrada triunfal fue, en realidad, una confrontación silenciosa. ¿Qué tipo de Mesías esperaban? El pueblo quería un libertador político, pero recibieron a un siervo. Esperaban a alguien que expulsara a los romanos, pero vieron a un hombre humilde, montado en un burro. Era una referencia directa a las profecías. Zacarías había anunciado que su rey vendría justo y salvador, humilde, montado en un asno, pero pocos lo entendieron.
Y ahí estaba el choque entre las expectativas humanas y la realidad del reino de Dios. Un reino que no se impone por la fuerza, sino que transforma desde dentro. Un reino que no busca tronos terrenales, sino corazones rendidos. La gloria de ese rey no estaba en ser exaltado por las multitudes, sino en obedecer hasta la muerte. Cuando terminó su entrada, Jesús no fue a descansar. Fue directo al templo, al corazón religioso de Israel. Lo que debió ser una casa de oración se había convertido en un mercado corrupto. El bullicio de las monedas, los gritos de los vendedores, el trueque de animales, todo eso reemplazaba lo que debía ser reverencia. Los líderes religiosos permitían e incluso promovían este sistema porque obtenían beneficios. Cada transacción era una pequeña traición al propósito del templo. Jesús no soportó lo que vio, no porque estuviera molesto como un visitante, decepcionado, sino porque como hijo del dueño de la casa, encontró su hogar profanado. Entonces hizo un látigo con cuerdas. Con firmeza volcó las mesas, esparció las monedas, echó fuera a los vendedores. Pero no fue un acto caótico. Fue una acción de justicia sagrada, un acto profético que denunciaba el estado espiritual del pueblo. Ese momento reveló su identidad con más fuerza que cualquier discurso. No era un maestro más, era el Mesías que purifica, que corrige, que restaura. Su ira no era impulsiva, era la indignación de quien ama la verdad y no tolera la falsedad. Era la justicia de quien no puede permanecer indiferente cuando el nombre de Dios es usado como fachada para el lucro. Este acto marcó otro punto de no retorno. Los líderes religiosos ya no podían verlo como una amenaza pasiva. Ahora era una fuerza que no se sometía a sus estructuras, y eso los llenó de miedo. Porque no hay nada más peligroso para un sistema corrupto que alguien que no se deja corromper. Las palabras que resonaron entre el mármol y las columnas fueron tan cortantes como espadas. Está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. No fue solo una reprensión, fue una acusación directa contra todo el sistema religioso. Jesús no estaba denunciando únicamente a los comerciantes, sino desenmascarando el esquema completo que había transformado la fe en una transacción. Los líderes sabían que hablaba contra ellos, contra la estructura de poder y la fachada de piedad que habían construido durante décadas. Mientras los sacerdotes y ancianos tramaban en silencio, algo extraordinario sucedía en medio del caos. Los ciegos, los cojos y los enfermos se acercaban a Jesús, justo allí, en el templo, y Él los sanaba. Los marginados encontraron refugio, los olvidados fueron escuchados. Los pobres se sintieron bienvenidos. Era como si el templo finalmente estuviera cumpliendo su verdadero propósito. Un espacio de encuentro divino, donde la misericordia hablaba más fuerte que el ritual y la compasión triunfaba sobre las apariencias. Ese momento, más que cualquier milagro anterior, redefinió el significado de lo sagrado. Cuando los fariseos y saduceos vieron a los niños cantando «Hosana al Hijo de David» dentro del templo, su furia se desbordó. Para ellos, eso era la cúspide de la blasfemia, un hombre simple siendo aclamado como el Mesías en el lugar más santo. Confrontaron a Jesús, exigiendo una explicación, pero él respondió con la calma de quien conoce la verdad. De la boca de los niños y de los que pequeños perfeccionaste la alabanza. Sus palabras eran una cita directa de las Escrituras, un recordatorio de que Dios escoge a los humildes para revelar su gloria. La reacción de los líderes religiosos no fue el arrepentimiento, sino la indignación. Se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control. Jesús no solo había tocado el templo físico, sino también el corazón mismo del sistema que ellos sostenían. Un poder basado en el miedo, la manipulación de la tradición y la opresión religiosa.
Desde ese momento, el plan para matarlo dejó de ser una simple idea, se convirtió en una decisión oficial. Ya no había vuelta atrás. La purificación del templo fue la chispa que encendió la confrontación final entre el Hijo del Hombre y la élite espiritual de Israel. Pero mientras los líderes endurecían sus corazones, el pueblo común veía algo diferente. Jesús no necesitaba tronos ni títulos para demostrar su autoridad. Allí, entre monedas esparcidas y animales huyendo, el verdadero culto estaba renaciendo. Era un templo en transición. El edificio físico, aunque majestuoso, ya estaba marcado para caer. Se estaba introduciendo un nuevo templo, no hecho por manos humanas, sino edificado sobre la justicia, la verdad y el amor. La casa de Dios estaba siendo restaurada, no con piedras, sino con personas dispuestas a convertirse en moradas vivas para el Espíritu. Las calles de Jerusalén aún conservaban el eco de los Hosana, que días atrás habían llenado el aire. Pero ese entusiasmo tan vibrante al inicio comenzaba a desvanecerse, sofocado por una creciente desilusión. El pueblo, que esperaba ver surgir un líder que desafiaría al imperio con espada y poder, se encontró con un hombre que hablaba de entrega, perdón y servicio. Sus palabras no prometían conquista, sino transformación interior. No ofrecía tronos, sino una cruz. Y eso no todos estaban dispuestos a aceptar. En los pasillos del templo, donde las sombras se alargaban entre columnas de mármol y susurros, los líderes religiosos ya no discutían posibilidades, decidían destinos. Lo que antes era inquietud, ahora se convertía en una estrategia. Jesús no solo les incomodaba, representaba un riesgo para su poder, su influencia y el delicado equilibrio que mantenían con las autoridades romanas. Mientras tanto, el maestro seguía caminando entre la multitud con la misma calma que lo había acompañado desde Galilea. Sus enseñanzas eran diferentes, desafiantes. No buscaban complacer, sino revelar. En cada parábola una sacudida, en cada palabra una verdad que removía los cimientos del orgullo humano. Sus historias, que antes despertaban admiración, ahora provocaban división. Algunas personas se aferraban a él con más fe que nunca, otras comenzaban a mirarlo con recelo. Y entonces llegó aquel discurso que encendió todas las alarmas en los corazones endurecidos. Llamó hipócritas a quienes decían representar a Dios, pero no conocían su corazón. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero vacíos por dentro. Fue una confrontación directa, en voz alta, sin rodeos, una verdad que se negó a ser silenciada. En ese momento, la ciudad respiraba una mezcla de temor y expectativa. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían que algo grande estaba por ocurrir. Mientras los líderes cerraban filas en su estrategia, el cielo tejía un plan eterno. Y llegó la noche, una noche que cambiaría la historia. Mientras los hogares judíos se preparaban para celebrar la Pascua, Jesús daba instrucciones precisas. Pedro y Juan siguieron sus pasos hasta encontrar un aposento alto, un lugar amplio, silencioso, apartado. Allí todo estaba listo, no por casualidad, sino por providencia. Alrededor de una mesa sencilla, los 12 tomaron asiento. No sabían que estaban participando en un momento que sería recordado por siglos. Jesús se levantó, se ciñó una toalla y comenzó a lavarles los pies, uno a uno, con manos que sanaron ciegos, multiplicaron panes y calmaron tormentas. Ahora tocaba los pies cansados de sus amigos, incluso los de aquel que en pocas horas lo entregaría. En la cultura de su tiempo, ese acto era el más bajo entre los siervos, pero él no buscaba reconocimiento, enseñaba con el ejemplo, mostraba que en su reino el más grande es el que sirve. El verdadero liderazgo no se mide por el aplauso, sino por la capacidad de amar sin condición. Tomó el pan, lo partió y lo ofreció.
«Esto es mi cuerpo entregado por ustedes». Luego alzó la copa. «Este es el nuevo pacto, sellado con mi sangre». Los discípulos lo escuchaban en silencio. No entendían del todo, pero sus corazones ardían. Algo profundo se estaba estableciendo, un pacto que no se escribiría en pergaminos, sino en el alma de cada creyente. Aquella cena no era una tradición más, era el inicio de una transformación que alcanzaría a generaciones enteras. Aún sabiendo lo que estaba por suceder, Jesús no condenó, no rechazó. Extendió la mano incluso al traidor. Le ofreció el bocado mojado, un gesto de cercanía y honor en la cultura hebrea. Y Judas lo tomó y salió, perdiéndose en la noche. Una noche que parecía envolver no solo las calles, sino también los corazones que no quisieron ver la luz. Se entonó un himno, una última alabanza antes del dolor. Era como si el cielo y la tierra se tomaran de la mano por un instante. Luego el maestro se puso de pie y caminó hacia el Monte de los Olivos. Allí, bajo la sombra de árboles centenarios, habló de lo que vendría, de las pruebas, de la dispersión, de la fe que sería probada como el oro en el fuego. Pedro, siempre impetuoso, prometió lealtad hasta el final, pero Jesús, con ternura en la voz, le dijo: «Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». No fue un reproche, sino una advertencia nacida del amor. Jesús conocía la fragilidad humana, pero también la redención que vendría después. Esa noche no fue solo el preludio de un sufrimiento. Fue la noche en la que el cielo trazó un puente hacia la humanidad. En cada palabra, en cada gesto, en cada silencio, Dios hablaba sin necesidad de truenos ni relámpagos. Hablaba desde una mesa, con pan partido, manos lavando pies y un corazón dispuesto a darlo todo. Y así, descendiendo hacia el jardín de Getsemaní, comenzó la hora más oscura. Allí, en medio de los olivos, Jesús se apartó a orar. Su alma estaba profundamente angustiada hasta el punto de la muerte. Mientras sus discípulos dormían, él caía de rodillas, con el rostro en tierra, y clamaba: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Su sudor se volvió como gotas de sangre que caían al suelo. Era el clamor del Cordero que sabía lo que vendría, pero eligió el camino de la obediencia. En ese huerto, donde Adán una vez falló, el nuevo Adán se mantuvo firme. La redención de la humanidad comenzaba con una oración solitaria y una decisión irreversible. Mientras Jesús aún hablaba con el Padre, se acercaban los pasos de la traición. Antorchas brillaban en la oscuridad. Judas, el discípulo que había comido con él, ahora lo entregaba con un beso. Multitudes armadas con espadas y palos lo rodearon como si se tratara de un criminal, pero él no ofreció resistencia. A sus espaldas los discípulos huían y Pedro, en medio del caos, intentó defenderlo con una espada. Jesús lo detuvo. «Guarda tu espada. ¿Acaso no he de beber la copa que mi Padre me ha dado?». Así fue arrestado el Hijo del Hombre, el que sanaba enfermos, perdonaba pecados y resucitaba muertos. Ahora era llevado encadenado como un enemigo del pueblo. Y mientras la noche avanzaba, los juicios injustos, los azotes, las burlas y la cruz se esperaban. Pero en todo momento su rostro se mantuvo firme, su propósito inquebrantable, porque no lo forzaron a la cruz. Él la eligió. La entrada triunfal no fue el final, fue el principio del acto más radical de amor que el mundo haya conocido. El rey entró a su ciudad, sabiendo que lo coronarían, no con oro, sino con espinas, y aún así no se detuvo, porque su reino no era de este mundo. Era y sigue siendo un reino eterno, edificado no con armas, sino con sangre, no desde un trono, sino desde una cruz. Y mientras la noche cubría Jerusalén con su manto más denso, el cielo mismo parecía contener el aliento, como si supiera que algo eterno estaba a punto de suceder. El Hijo del Altísimo avanzaba hacia la cruz, no como un derrotado, sino como un rey que elige su destino.
Sus pies, polvorientos pero decididos, marcaban el camino del sacrificio. Su corazón, encendido con un amor que el mundo no entendía, latía al ritmo del propósito eterno. No llevaba espadas, sino palabras de vida. No buscaba venganza, sino redención. Y en lugar de responder con condena, extendía gracia. ¿Quién camina hacia su propia muerte con los brazos abiertos? Cada paso era una ofrenda silenciosa. Cada herida, una carta de amor escrita con sangre. Cada silencio, una oración que ascendía como incienso, tocando el corazón del Padre. La multitud que días antes lo recibió con palmas y vítores ahora se había esfumado. Aquellos que gritaban «Hosana» ahora guardaban silencio, o peor aún, se unían al coro que pedía su muerte. Jerusalén, la ciudad que lo había celebrado como rey, ahora lo entregaba como un criminal. ¿No es esta la imagen más cruda de la fragilidad del aplauso humano? Y sin embargo, en esa aparente derrota se tejía la victoria más sublime. Mientras los hombres veían fracaso, el cielo celebraba el cumplimiento del plan más grande de todos los tiempos, la salvación de la humanidad. Su trono no era de marfil, sino de madera áspera y ensangrentada. Su cetro no brillaba con poder, sino que era una caña quebrada por el desprecio. Su corona no era de oro, sino de espinas que desgarraban su frente, y aún así era rey, el único rey que conquista entregándose, que vence muriendo. Desde ese lugar de suplicio, elevado entre el cielo y la tierra, pronunció palabras que no acusaban, sino que liberaban. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Entonces el cielo se oscureció como si compartiera el dolor. El velo del templo se rasgó, declarando que ya no habría separación entre Dios y el hombre. La tierra tembló, como si no pudiera sostener el peso de tanto amor derramado. Y el mundo jamás volvió a ser el mismo, porque no fueron los aplausos de las masas los que definieron su realeza, ni la opinión de los líderes religiosos, ni el juicio de Roma. Fue el amor, un amor más fuerte que la muerte, más profundo que cualquier error, más eterno que todo tiempo. Ese amor sigue llamando hoy. No llama a los que solo buscan señales y prodigios sin compromiso. No llama a los que huyen cuando la oscuridad llega. Llama a aquellos que se atreven a mirar más allá de lo visible. A los que reconocen en el siervo humillado y montado en un burro al verdadero rey. Aquel que no vino a conquistar territorios, sino corazones. Aquel que no busca tronos terrenales, sino tu rendición sincera. Aquel que no impone su poder, sino a que ofrece su gracia. Él no reina desde un trono humano, sino desde un madero que cambió la eternidad. Y mientras el eco de sus últimas palabras aún resuena en el alma de la historia, una pregunta permanece abierta. ¿Qué harás tú con ese amor? Y así la historia más desconcertante y gloriosa del mundo llegó a su punto culminante. Un rey rechazado y una multitud decepcionada, y un Dios que, a pesar de todo, no se rindió. El mismo Jesús que fue recibido con palmas y despedido con escupitajos, resucitó para reinar sobre un reino que no tiene fin. Si esta historia tocó tu corazón, dale like al video y suscríbete. Déjame un comentario. ¿Qué significa para ti el sacrificio del verdadero rey?